Mis queridos hijos e hijas, hoy, segundo domingo de Pascua, reflexionemos sobre el Evangelio según San Juan. Aquel mismo domingo por la tarde, estaban reunidos los discípulos en una casa con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: La paz esté con vosotros. Y les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo: La paz esté con vosotros. Y añadió: Como el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros. Sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, Dios se lo perdonará. A quienes se lo retengáis, Dios se lo retendrá. Tomás, uno del grupo de los 12, a quien llamaban el mellizo, no estaba con ellos cuando se les apareció Jesús. Le dijeron pues los demás discípulos: Hemos visto al Señor. Tomás les contestó: Si no veo las señales dejadas en sus manos por los clavos, y no meto mi dedo en ellas, si no meto mi mano en la herida abierta de su costado, no lo creeré. 8 días después se hallaban de nuevo reunidos en casa todos los discípulos de Jesús. Estaba también Tomás, aunque las puertas estaban bien cerradas. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: La paz esté con vosotros. Después dijo a Tomás: Acerca tu dedo y comprueba mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Tomás contestó: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿Crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Jesús hizo en presencia de sus discípulos muchos más signos de los que han sido recogidos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis en Él vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hijos e hijas, hoy, segundo domingo de Pascua, compartamos el Evangelio del día. En el pasaje del Evangelio que hemos proclamado hoy, se nos recalca la presencia de Jesús a los 12 en 2 momentos. El primero, sin la presencia de Tomás. Otro, con la presencia de este apóstol. Es significativo que en ambas apariciones Jesús hable de paz. En el centro de este saludo está que el verdadero discípulo reconozca que solo Jesús puede dar el perdón de los pecados. Pero Jesús confía esta misión a los discípulos que Él había escogido. No eran perfectos los apóstoles, eran personas frágiles, y siendo frágiles, Jesús les confía que ellos prolonguen su misión en el mundo. Los invito para que reflexionemos hoy sobre la palabra confesión y actualicemos el texto haciéndonos una pregunta:
valoro el sacramento de la confesión. Hoy, a la luz del Evangelio de San Juan, tratemos de comprender qué es el sacramento de la confesión. Frente a los sacramentos que Cristo confía a su iglesia, encontramos que algunos son muy queridos, como lo es la celebración de la Santa Eucaristía, pero otros no son tan frecuentes, como lo es la confesión. ¿Cuántas personas se hacen estas preguntas? ¿Uno para qué se confiesa? ¿Yo para qué me confieso? ¿Por qué ir ante un sacerdote a decir los propios pecados y no se puede hacer directamente con Dios, que nos conoce y comprende mucho mejor que cualquier interlocutor humano? ¿Por qué hablar de mis pecados, especialmente de aquellos que me avergüenzan conmigo mismo, a alguien que es más pecador que yo? Mis queridos hijos e hijas, el sacramento de la confesión solo se puede entender desde el amor, no desde la prepotencia y el orgullo. Quizás hemos tenido malas experiencias en este sacramento. El sacerdote que me regañó, el sacerdote que no le dio importancia a lo que le decía, quizás el sacerdote que quiso sobrepasarse en la confesión, el sacerdote que me dijo cosas vacías que no me llenaron. Piensa, mi querido hijo, ¿cuál es la experiencia? Piensa, mi querida hija, ¿cuál es la experiencia que tú has tenido de este sacramento? Una de las cosas que olvidamos los cristianos es orar al Señor para que en su iglesia haya buenos confesores. ¿Con qué frecuencia pides tú en la oración buenos confesores? ¿Con qué frecuencia pides al Señor que el sacerdote tenga palabras sabias frente al sacramento de la confesión? A veces nuestra prepotencia nos lleva a creer que no necesitamos de la ayuda de otros. Se nos hace fácil juzgar la vida del sacerdote, de quedarnos en sus errores, falencias y pecados. Y se nos olvida que Cristo, como autor de este sacramento, confía esta misión no a ángeles, sino a personas de carne y hueso. Quien tiene verdadero amor en su corazón es capaz de superar la prepotencia y buscar ayuda. ¿Cuántas veces nuestro orgullo nos hace distanciarnos de las personas, nos hace alejarnos de la gracia del perdón que trae el sacramento de la confesión? Quien tiene amor no se distancia de Dios, lo busca con humildad y sencillez. No olvidemos que solo la absolución de los pecados que el sacerdote te da en el sacramento puede comunicarte la certeza interior de haber sido verdaderamente perdonado y acogido por el Padre que está en los cielos, porque Cristo ha confiado este ministerio a la iglesia, el poder de atar y desatar pecados. Eso hoy nos lo presenta la palabra de Dios. Pensemos ahora en nuestras familias. ¿Quién no se confiesa? ¿Quién se siente fastidiado frente a esa palabra confesión? Piensa en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, hermanos, en fin. ¿Quién se ha alejado de la confesión y se ha dejado ganar por la prepotencia y el orgullo? Se prefiere vivir mejor en el pecado que dar el paso para acercarse a la gracia de Dios. Qué bonito cuando se ha tenido la experiencia de tener una buena confesión. Cuando siento que he soltado una carga, el sentirme más relajado, más tranquilo. ¿Cuántas veces
he llorado en una confesión, manifestando en esas lágrimas el amor de volver a Dios, de experimentar su cercanía, su perdón. Somos cristianos y una de las características del cristianismo es sentirse necesitado de la misericordia de Dios. Finalmente, nos dice el Papa Francisco en su libro La Iglesia de la Misericordia: para Dios no somos número, somos importantes. Es más, somos lo más importante que tiene. Aun siendo pecadores, somos lo que más le importa. Palabra del día. Confesión. Pregunta: ¿valoro el sacramento de la confesión? Los invito, mis queridos hijos e hijas, clamemos al Señor resucitado en nuestra vida a través de la oración. Señor Dios nuestro, en la plenitud de tu amor nos has dado a tu Hijo unigénito, y añadiendo don sobre don, has derramado en nosotros la abundancia de tu Espíritu de santidad. Custodia esos tesoros tan grandes. Urge nuestro ánimo el deseo de caminar hacia ti con pureza de corazón y santidad de vida. Que podamos vivir con fe y amor, con serenidad y fortaleza, los pequeños y los grandes sufrimientos de la vida diaria, a fin de que, purificados de todo fermento de mal, lleguemos juntos al banquete de la Pascua eterna que has preparado desde siempre para nosotros, tus hijos, pecadores perdonados por medio de tu Cristo. Amén. Estuvo con ustedes el Padre Jorge Darío Trujillo Quintero, párroco de Nuestra Señora de las Granjas. Que el Señor nos conceda el don de la paz y nos regale su bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buen domingo. Y pide al Señor la gracia de hacer una buena confesión.